El mensaje en la radio que salvó mi vida. María tenía 55 años, y aunque había alcanzado muchos logros en su vida, la sensación de vacío la acompañaba a diario. Había dedicado la mayor parte de su tiempo a su familia y su trabajo, dejando poco espacio para ella misma. Sus hijos ya no vivían en casa, y la soledad había comenzado a invadirla. A menudo se preguntaba si todo el esfuerzo que había hecho a lo largo de los años había valido la pena. Su esposo, aunque presente físicamente, parecía distante. La relación que una vez había sido tan cercana se había enfriado con el tiempo. Habían pasado tantos años enfocados en las responsabilidades cotidianas, que casi se habían olvidado de cómo conectarse el uno con el otro. María sentía que su matrimonio era una rutina, y aunque lo amaba, no sabía cómo recuperar lo que habían perdido. En el trabajo, las cosas tampoco eran fáciles. Aunque había alcanzado una posición estable, el ambiente laboral se había vuelto monótono y exigente. Se encontraba constantemente lidiando con problemas y tomando decisiones que ya no la motivaban. Las responsabilidades parecían pesarle más que nunca, y cada día era un reto mantenerse enfocada y con ánimo. Para añadir a su carga emocional, María había perdido recientemente a su madre, una figura fundamental en su vida. Esta pérdida había acentuado sus sentimientos de soledad y confusión. Sentía que la vida estaba pasándole de largo, y que no había un camino claro hacia adelante. Las preguntas sobre su propósito y sobre lo que realmente quería en esta etapa de su vida se volvían cada vez más persistentes. María buscaba respuestas en cosas pequeñas, tratando de encontrar consuelo en su rutina diaria. Caminaba por las mismas calles, veía los mismos paisajes, pero nada parecía traerle paz. La sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de responsabilidades y preocupaciones era abrumadora. A menudo, se encontraba llorando en silencio, sin saber cómo salir de ese estado. A pesar de todo, había algo dentro de ella que se rehusaba a rendirse. Aunque no podía verlo claramente, sentía que tenía que haber algo más, una respuesta, una señal que le indicara qué hacer. María quería encontrar una manera de reconectarse con la vida, de sentir de nuevo la pasión y el sentido que alguna vez la habían impulsado. Sin embargo, no sabía por dónde empezar. Cada día, al despertar, María se prometía que encontraría una salida. Aunque el peso de sus responsabilidades y la tristeza la aplastaban, mantenía una pequeña chispa de esperanza. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no imaginaba que una simple sintonización en la radio podría ser el inicio de ese cambio tan anhelado. Esa tarde, el teléfono de María sonó justo cuando se preparaba para salir de casa rumbo al trabajo. Miró la pantalla, y al ver el nombre de su hija Clara, su corazón se encogió. Habían pasado semanas desde la última vez que hablaron, y la distancia entre ambas era palpable. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó Clara, con un tono distante pero preocupado. María tomó aire, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. Estoy bien, hija. ¿Y tú?, respondió, tratando de ocultar el nudo en su garganta. El silencio que siguió del otro lado de la línea fue incómodo. Ambas sabían que no estaban bien, pero ninguna tenía el valor para decirlo en ese momento. Clara vivía en otra ciudad, y aunque antes solían hablar todos los días, la relación se había enfriado. María sabía que gran parte del distanciamiento era por su culpa. Había estado tan inmersa en su propio dolor después de la muerte de su madre, que no había notado cómo la relación con su hija también se deterioraba. Solo quería saber si estás bien, añadió Clara, rompiendo el silencio. María intentó mantener la conversación, pero las palabras le resultaban pesadas. Sabía que su hija sentía la distancia y que necesitaba una madre más presente, pero en ese momento, María no tenía fuerzas para dar más de sí misma. Gracias por llamar, hija. Te extraño, dijo finalmente, esperando que Clara entendiera el mensaje que no podía verbalizar del todo. Después de la llamada, María se quedó un momento en silencio, mirando por la ventana de la cocina. El sol de la tarde bañaba el jardín de su casa, pero para ella todo parecía gris. Sentía que estaba perdiendo a su familia, a su hija, y que la conexión que alguna vez compartieron se desvanecía lentamente. El recuerdo de los días en que Clara era pequeña y corría por la casa, riendo y buscando su atención, la abrumó.
Ahora, esa risa se había convertido en conversaciones breves y distantes, como la que acababa de tener. ¿En qué momento todo cambió?, se preguntaba a sí misma. Antes de salir, su esposo, Raúl, llegó a casa más temprano de lo usual. Estaba distraído, con el teléfono en la mano y sin levantar la mirada cuando entró a la cocina. «¿Qué tal tu día?», le preguntó María, esperando algún tipo de conexión, alguna señal de interés. Pero Raúl apenas asintió, murmurando algo sobre el trabajo y se dirigió a su oficina en casa. Esa frialdad la golpeó de nuevo. Cada día sentía que había menos de él en su relación, menos esfuerzo, menos interés. Y, aunque no lo admitía en voz alta, temía que su matrimonio estuviera llegando a un punto sin retorno. María salió al coche con la sensación de que algo dentro de ella se rompía. El tráfico en la ciudad a esa hora era intenso, lo que le daba demasiado tiempo para pensar. A su alrededor, los sonidos de la ciudad eran caóticos: bocinas, motores rugiendo, el murmullo lejano de conversaciones en las aceras. Pero dentro de su coche, el silencio era ensordecedor. Mientras esperaba en el semáforo, vio a una pareja cruzando la calle de la mano, riendo, ajenos a todo el ruido a su alrededor. Esa simple escena la llenó de nostalgia. ¿Dónde había quedado esa complicidad con Raúl? ¿Por qué se sentía tan sola a su lado? Conforme avanzaba lentamente por las calles abarrotadas, los recuerdos de su madre empezaron a invadir su mente. Su madre siempre tenía una palabra amable, una sonrisa que iluminaba cualquier día oscuro. María la extrañaba más de lo que podía expresar. Ella sabría qué decirme ahora, pensó. Esa mujer fuerte que la había criado nunca dejó que las dificultades la vencieran, y eso era lo que María admiraba más. Pero ahora, sin ella, se sentía perdida, sin esa brújula que siempre había guiado su vida. Mientras el tráfico seguía avanzando a paso de tortuga, María encendió la radio, buscando alguna distracción. Las estaciones pasaban rápidamente, sin captar realmente su atención. Pero, de repente, una voz suave y firme irrumpió en el aire, hablando de esperanza, de cambios, de momentos en la vida que parecían diseñados para tomar una decisión crucial. María se quedó paralizada. Algo en esa voz resonaba en lo más profundo de su ser, como si estuviera hablando directamente a su alma. Sin saberlo, había sintonizado el mensaje que estaba a punto de cambiarlo todo. El tráfico no mejoraba y María ya había dejado de mirar el reloj. La fila de autos se extendía interminable, y aunque normalmente eso la llenaría de frustración, ahora solo podía pensar en lo que acababa de escuchar en la radio. Las palabras resonaban en su mente como si fueran un eco, volviendo una y otra vez. A veces, en los momentos de mayor confusión, encontramos las respuestas que no sabíamos que estábamos buscando. La frase le llegó como una súplica, una llamada a tomar acción. Se sentía desconcertada, pero al mismo tiempo, una sensación desconocida comenzaba a despertarse en su interior. El locutor continuaba hablando con una calma que resultaba intrigante. Tal vez hoy sea el día en que decidas cambiar el rumbo de tu vida. Tal vez este sea el momento en que te detengas a escuchar lo que siempre has ignorado. María bajó el volumen del aire acondicionado, como si necesitara oír más claramente. ¿Era posible que este mensaje estuviera dirigido a ella? Lo que decía no era extraordinario, pero cada palabra parecía estar cargada de una intención que iba más allá de lo habitual. El auto detrás de ella tocó el claxon, impaciente, sacándola de su ensoñación. María avanzó unos metros más, pero su atención seguía fija en la radio. La vida nos presenta oportunidades de manera inesperada, decía el locutor. ¿Qué harás cuando se te presente la tuya? María sintió un nudo en el estómago. La manera en que esas palabras se alineaban con lo que estaba viviendo no podía ser casualidad. Durante días, semanas, quizá meses, había sentido que algo tenía que cambiar, que estaba en un punto de quiebre, y ahora, alguien le estaba hablando sobre oportunidades, sobre tomar decisiones. Era como si alguien supiera lo que ocurría dentro de ella. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Gente caminaba por las aceras, apurada, como si todos tuvieran un destino urgente al que llegar. Los autos avanzaban y se detenían, en esa coreografía caótica del tráfico de la ciudad. Pero para María,
Todo lo externo se sentía lejano. Estaba absorta en sus pensamientos, en la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. El semáforo volvió a ponerse en rojo y, en lugar de exasperarse como normalmente haría, se sintió aliviada. Tenía más tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo dentro de ella. De repente, una llamada entrante interrumpió el mensaje. Era Raúl. María miró el teléfono, dudando si contestar o no. Sabía que probablemente sería otra conversación breve, práctica, sin emociones. Pero algo dentro de ella la impulsó a contestar. «¿Qué pasa?», preguntó, con voz neutra, casi anticipando la respuesta. «Voy a llegar tarde», dijo él, en tono seco, como si fuera una formalidad más. «Tengo una reunión inesperada. No me esperes para cenar». María sintió el peso de esas palabras, no por el contenido, sino por lo que no se decía. La distancia entre ambos era más grande de lo que jamás habían admitido. «Está bien», respondió ella, sin energía, colgando antes de que él pudiera decir algo más. La radio aún estaba encendida, y la voz del locutor volvió a llenar el coche. A veces, lo que necesitamos no es más tiempo, sino el valor para usar el tiempo que ya tenemos de una manera distinta. María apagó el teléfono y se quedó en silencio. Ese mensaje parecía clavarse en lo más profundo de su ser. Las palabras de Raúl, la distancia entre ambos, la monotonía de su vida, todo estaba confluyendo en un momento que parecía estar exigiéndole una decisión, aunque aún no entendía cuál. Sentía que debía hacer algo, pero no sabía qué. El tráfico empezó a moverse nuevamente. María, aún sin respuestas claras, siguió adelante. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado. Las dudas seguían presentes, pero la sensación de que estaba siendo guiada hacia un camino diferente, hacia algo más grande que ella misma, era innegable. La voz en la radio seguía hablando, pero ahora todo lo que decía parecía estar impulsando a María a mirar hacia adelante con una nueva perspectiva. Mientras seguía conduciendo, la sensación de que algo estaba cambiando dentro de ella se hacía más fuerte. Las palabras de la radio la habían alcanzado en un momento vulnerable, pero ahora, con cada kilómetro que avanzaba, esa vulnerabilidad se transformaba en una inquietud creciente. María tomó un desvío inesperado, alejándose de la ruta habitual que siempre la llevaba al trabajo. El tráfico pesado le había dado la excusa perfecta para cambiar su camino, pero la verdadera razón era más profunda. Necesitaba tiempo, espacio para pensar, y este nuevo rumbo parecía ofrecerle justo eso. El aire en esta zona de la ciudad era distinto. Las calles estaban más tranquilas, bordeadas de árboles, y la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando sombras que danzaban en el pavimento. María bajó un poco la ventanilla del coche, dejando que la brisa le acariciara el rostro. Era un contraste absoluto con el bullicio que había dejado atrás. Sentía una calma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. A su izquierda, divisó un pequeño parque con bancos vacíos y una fuente que brillaba bajo el sol de la tarde. Sin pensarlo dos veces, estacionó el coche cerca y decidió bajar. Mientras caminaba hacia la fuente, observó a una mujer mayor sentada en uno de los bancos. La anciana tenía el cabello gris, recogido en un moño suelto, y un vestido sencillo pero elegante. Sostenía un libro en las manos, pero no parecía estar leyendo. En lugar de eso, miraba al horizonte, como si esperara algo. María sintió una extraña conexión con ella, como si esa mujer también estuviera buscando respuestas. «Buenas tardes», dijo María con una ligera sonrisa al pasar por su lado. La mujer levantó la vista y le devolvió la sonrisa, pero fue una sonrisa llena de comprensión, como si supiera más de lo que decía. María se sentó en un banco frente a la fuente, observando el agua caer en ciclos interminables. Sentía que su mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba tranquila. Los sonidos de la ciudad quedaban lejanos, y lo único que la rodeaba era el susurro del agua y el canto ocasional de algún pájaro. En ese momento, sacó su teléfono del bolso, por un impulso, decidió buscar la estación de radio que había estado escuchando en el coche. Quería escuchar más de esa voz, de esas palabras que habían resonado tan profundamente en ella. Sin embargo, cuando buscó la frecuencia, algo extraño sucedió.
La estación no aparecía en el listado. María frunció el ceño, deslizando el dedo una y otra vez por la pantalla, revisando si se había equivocado, pero no encontraba ninguna estación similar. No puede ser, murmuró para sí misma, sintiendo una ligera inquietud. Estaba segura de que había sido real, de que había escuchado esas palabras, pero ahora parecía que esa frecuencia no existía. Apagó el teléfono, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no cuadraba, pero no sabía qué. La anciana en el banco cercano cerró su libro con un suave suspiro y se levantó despacio. Se acercó a María con pasos pausados, sin previo aviso, se sentó a su lado en el banco. «Hermoso día, ¿verdad?», comentó con una voz cálida y suave. María asintió, aunque seguía distraída por lo que acababa de suceder con la radio. A veces, el universo nos habla de formas que no entendemos inmediatamente, continuó la anciana, observando la fuente como si estuviera revelando algún secreto. María la miró de reojo, sorprendida por la coincidencia. «¿Cómo sabe usted?», comenzó a decir, pero la mujer solo sonrió. «Lo sé porque también estuve perdida una vez», dijo la anciana, sin que María le hubiera explicado nada. «Y un día, mientras caminaba sin rumbo, recibí una señal. No supe qué hacer con ella al principio, pero con el tiempo comprendí que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Solo tenemos que escucharlo». María sintió un nudo en la garganta. Esa desconocida parecía estar describiendo exactamente lo que ella estaba experimentando. Pero antes de que pudiera preguntar algo más, la mujer se levantó y, con un gesto amable, se despidió con un leve movimiento de la mano. María la observó caminar despacio hacia la salida del parque, mientras su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Se quedó sentada allí un rato más, observando la fuente y pensando en las palabras de la anciana. Había algo en lo que dijo que encajaba perfectamente con lo que estaba viviendo, pero no podía entender del todo el significado. ¿Por qué sentía que todo a su alrededor la estaba guiando hacia algo más? Y, lo más importante, ¿qué era ese algo que debía descubrir? María permaneció sentada en el banco, observando la fuente mientras su mente daba vueltas. Aún intrigada por el encuentro con la anciana, decidió volver al coche, pero la sensación de que algo trascendental estaba sucediendo seguía muy presente. Al entrar de nuevo al vehículo, miró su teléfono esperando algún mensaje de Raúl, pero solo había silencio. Arrancó el motor y se puso en marcha, esta vez sin un destino claro. Las calles parecían guiarla sin que ella tomara decisiones conscientes, como si el camino estuviera marcado. Después de unos minutos de conducir sin rumbo, llegó a un vecindario que no había visitado en años. A lo lejos, reconoció una pequeña cafetería que solía frecuentar cuando Clara era más joven. Sintió el impulso de detenerse, quizá porque los recuerdos de ese lugar eran más agradables que lo que estaba viviendo en el presente. Estacionó el coche y, al entrar, el olor a café recién hecho y a pasteles horneados la envolvió con una calidez familiar. El lugar estaba casi vacío, excepto por una pareja en una mesa del rincón. La luz suave que entraba por las ventanas hacía que el ambiente se sintiera acogedor, pero también le traía un toque de nostalgia. María se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver a la gente pasar por la acera. Mientras esperaba a que el mesero le tomara la orden, no podía dejar de pensar en la estación de radio que había desaparecido y en las palabras de la anciana. «Una señal», murmuró para sí misma, preguntándose si realmente había algo en todo aquello o si solo eran coincidencias que su mente intentaba unir en un momento de confusión. Pero en lo más profundo, sabía que no podía ignorarlo. Algo dentro de ella la empujaba a prestar atención a cada detalle, a cada palabra, como si el destino le estuviera mostrando un camino que aún no lograba ver con claridad. Cuando el mesero llegó, María pidió un café con leche y un pastel de vainilla, tal como lo hacía cuando traía a Clara a ese lugar después de la escuela. Mientras él anotaba el pedido, observó su rostro con detenimiento. El joven no debía tener más de 20 años, pero había una serenidad en su manera de moverse que le llamó la atención. «¿Conoce bien esta cafetería?», le preguntó María, intentando romper el silencio incómodo. «He trabajado aquí unos meses», respondió él con una sonrisa amable. «Es un lugar tranquilo».
La mayoría de los clientes son personas que buscan escapar de la prisa por un rato. Sus palabras resonaron en María, que asintió en silencio. El mesero se retiró y María se quedó mirando por la ventana, intentando aclarar sus pensamientos. De repente, una imagen clara surgió en su mente. El día en que Clara le confesó que iba a mudarse a otra ciudad para estudiar. Había sido una conversación difícil, una que ella no había manejado bien. En ese momento, María no estaba preparada para dejar que su hija volara sola, pero ahora entendía que esa distancia era parte de la vida, una etapa que no había sabido cómo enfrentar. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si buscara liberarse de ese peso. Cuando abrió los ojos, vio pasar por la acera a un hombre mayor, caminando con paso firme pero algo encorvado. Llevaba un sombrero de fieltro gris y una chaqueta de lana, algo inusual para el clima cálido de la tarde. El hombre se detuvo frente a la ventana de la cafetería, observando el interior con una mirada inquisitiva. María sintió un escalofrío al darse cuenta de que sus ojos se encontraron por un breve instante. Era solo una fracción de segundo, pero la intensidad de ese momento la dejó inquieta. El hombre continuó su camino, desapareciendo de su vista, pero la sensación de haberlo visto antes quedó grabada en su mente. El mesero volvió con su café y pastel, interrumpiendo sus pensamientos. «Aquí tiene, señora», dijo, dejando el platillo sobre la mesa. María le agradeció y tomó un sorbo de café, disfrutando del calor que le recorría el cuerpo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Ese hombre mayor le había transmitido algo inexplicable, como si su presencia hubiera sido otro eslabón en esta cadena de eventos que parecían conducirla hacia una verdad que aún no comprendía. Mientras cortaba un pedazo de pastel, la sensación de que todo estaba conectado de alguna manera se hacía cada vez más fuerte. María miró el reloj y se dio cuenta de que había pasado más tiempo del que pensaba. Sin embargo, no sentía prisa por regresar a casa. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que la esperaba, pero por ahora, se permitía estar presente en ese momento, dejándose llevar por las señales que parecían aparecer en los lugares más insospechados. Después de un largo rato en la cafetería, María decidió que era hora de marcharse. Pagó la cuenta y salió al fresco de la tarde, todavía con la imagen del hombre mayor rondando en su mente. Mientras caminaba hacia su coche, una sensación de anticipación comenzó a crecer dentro de ella, como si algo estuviera por suceder, algo que ni siquiera podía prever. Sus pasos eran lentos, casi como si su cuerpo supiera que debía tomar las cosas con calma, dándole tiempo a su mente para procesar todo lo que había pasado en ese día tan extraño. Al llegar a su coche, notó que había un papel doblado bajo el parabrisas. Frunció el ceño, pensando que tal vez era una multa, pero al sacarlo se dio cuenta de que no lo era. Era una pequeña nota, escrita a mano, con una caligrafía antigua y precisa. Las respuestas que buscas no están en el pasado, sino en lo que el presente te ofrece. Presta atención. María se quedó inmóvil por unos segundos, sintiendo como el mensaje la impactaba profundamente. ¿Quién había dejado esa nota? Miró a su alrededor, pero la calle estaba casi vacía. La sensación de que alguien o algo la estaba guiando se volvió más fuerte, envolviéndola en un aura de misterio que no podía ignorar. Decidió guardar la nota en su bolso, tratando de no dejarse llevar por la paranoia. No podía ser coincidencia. Todo lo que había experimentado desde que salió de casa parecía tener un propósito, una razón más grande que aún no comprendía. Subió al coche, encendió el motor, y mientras se alejaba del vecindario, su mente volvía una y otra vez a esas palabras. Las respuestas que buscas no están en el pasado. Las repitió en voz baja, como si tratara de extraer algún significado oculto. ¿Acaso era hora de dejar de mirar atrás? ¿De soltar todo el peso del pasado que tanto la había estado frenando? A mitad del camino, su teléfono sonó. Era Clara. María tomó una respiración profunda antes de contestar, intentando que su voz sonara calmada. «Mamá», dijo Clara con un tono que mezclaba urgencia y duda. «He estado pensando mucho en ti. Siento que te he dejado sola estos últimos meses. ¿Podemos hablar cuando tengas un momento?» María sintió que algo se quebraba en su pecho.
Durante tanto tiempo había anhelado una conversación como esa, pero nunca esperó que llegara de esta manera. Claro, Clara. Hablemos ahora si quieres, respondió, tratando de mantener la emoción contenida en su voz. El silencio del otro lado duró solo unos segundos, pero para María pareció eterno. No, mamá. Preferiría que lo hiciéramos en persona, dijo Clara finalmente, con un tono más suave. Te extraño, y creo que ambas necesitamos hablar de muchas cosas. ¿Puedo ir a verte mañana? María cerró los ojos, dejando que la emoción la inundara por completo. Por supuesto, Clara. Estoy esperándote. Colgó el teléfono y se quedó en silencio por un momento, con las manos firmemente sujetas al volante. La nota, la llamada de Clara, todo parecía estar alineándose de una forma que María nunca habría imaginado. El tráfico había disminuido y la ciudad comenzaba a iluminarse con las luces de la noche. María conducía en silencio, dejando que las emociones fluyeran mientras avanzaba por las calles semivacías. Sentía que una parte de su vida, aquella que tanto la había atormentado, estaba comenzando a desmoronarse, pero no con dolor, sino con alivio. Era como si, finalmente, pudiera soltar algo que llevaba mucho tiempo oprimiendo su corazón. Esa llamada había sido la chispa que encendió una llama dentro de ella, la esperanza de que las cosas podían ser diferentes. Al llegar a casa, María se detuvo frente a la puerta por un momento, mirando el jardín que tanto trabajo le había costado mantener. Las luces cálidas del interior iluminaban suavemente el porche, y en ese instante, algo dentro de ella cambió. Era un sentimiento sutil, pero poderoso. Entró a la casa con una nueva energía, una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Raúl ya estaba en casa cuando María entró, pero no la saludó de inmediato. Estaba sentado en el sillón de la sala, mirando la televisión sin mucho interés. El sonido de los noticieros llenaba el ambiente, pero las noticias parecían un mero fondo para el silencio que había entre ellos. María se detuvo en el umbral de la puerta por un segundo, observando a su esposo como si lo viera desde afuera, desde una distancia emocional que ella misma no había querido admitir hasta ahora. Parecía agotado, no solo por el trabajo, sino por el desgaste invisible que ambos habían permitido que creciera entre ellos. «Hola», dijo María finalmente, dejando sus cosas en la mesa del vestíbulo. Raúl levantó la mirada, pero no respondió de inmediato. La pantalla del televisor iluminaba su rostro con un resplandor frío, acentuando las sombras bajo sus ojos. «Hola», murmuró después de una pausa, volviendo la mirada a la televisión. María notó la tensión en sus hombros, la manera en que su cuerpo parecía rígido, como si llevara años acumulando peso. Se preguntó en qué momento dejaron de hablarse con naturalidad, en qué momento ambos habían dejado de verse realmente. Sin decir nada más, María se dirigió a la cocina. Mientras llenaba una jarra de agua, escuchaba el sonido distante de la televisión, pero su mente estaba en otra parte. Recordó la nota que había encontrado en el coche, las palabras que seguían resonando en su cabeza. Algo dentro de ella le decía que era momento de hablar con Raúl, de abrirse, pero no estaba segura de cómo empezar. Habían pasado tanto tiempo en ese ciclo de silencios que cualquier intento de conversación profunda parecía una tarea monumental. Aún así, sabía que algo debía cambiar. No podía seguir ignorando lo que estaba frente a ellos. Cuando regresó a la sala con la jarra de agua, se acercó lentamente al sillón donde Raúl seguía sentado. «¿Podemos hablar?», preguntó, rompiendo el silencio que los había envuelto por tanto tiempo. Raúl la miró de reojo, como si no estuviera seguro de si realmente quería tener esa conversación. El ruido del televisor seguía siendo el único sonido en la habitación, creando una barrera entre ambos. Pero María no se echó para atrás. Se sentó en el borde del sillón, a su lado, esperando pacientemente. Raúl suspiró, apagó el televisor y se volvió hacia ella. «¿De qué quieres hablar?», preguntó, con una mezcla de cansancio y resignación en la voz. María lo observó, buscando las palabras adecuadas, intentando no ser brusca, pero tampoco evasiva. «De nosotros», respondió con calma. «Siento que hemos estado desconectados. Hace mucho que no hablamos de verdad, y me preocupa hacia dónde estamos yendo».
Raúl desvió la mirada, cruzando los brazos, como si las palabras de María lo incomodaran. Ella sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante. «No sé qué esperas de mí», dijo Raúl finalmente, su voz tensa, casi defensiva. «Todo ha sido tan complicado últimamente. El trabajo, la casa, la rutina. No sé en qué momento todo se volvió tan difícil». María escuchó atentamente, notando el agotamiento en cada una de sus palabras. Sabía que él también estaba lidiando con sus propias frustraciones, pero habían estado tan enfocados en sus propias luchas individuales que no se habían dado cuenta de que podrían ayudarse mutuamente. «No te estoy pidiendo una solución inmediata», respondió ella suavemente. «Solo quiero que intentemos reconectar. Que intentemos hablar más, sobre nosotros, sobre lo que sentimos». El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban enfrentando algo que ambos habían ignorado. Raúl asintió lentamente, como si estuviera procesando lo que María había dicho. «Tienes razón», admitió, aunque con dificultad. «No sé en qué momento nos perdimos, pero sé que no quiero seguir así». Sus palabras, aunque sencillas, resonaron profundamente en María. Era un comienzo, pequeño, pero real. Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero esa conversación, por mínima que fuera, era un paso importante hacia el cambio. La mañana siguiente, María despertó con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Se levantó temprano, mucho antes de que Raúl siquiera abriera los ojos. El día estaba gris, y la luz tenue que entraba por las ventanas proyectaba sombras suaves en las paredes del cuarto. Mientras se vestía, su mente estaba en la conversación que tendría con Clara más tarde. A lo largo de la noche, había repasado una y otra vez lo que podría decirle, pero ninguna frase parecía correcta. Quería ser honesta, pero no sabía si estaba preparada para escuchar todo lo que Clara tenía que decirle. Cuando bajó a la cocina, encontró la cafetera ya encendida. Raúl estaba en la mesa, mirando su taza de café, distraído. No se habían dicho mucho después de la conversación de la noche anterior, pero el ambiente entre ellos se sentía ligeramente más ligero. No había resentimiento en el aire, solo una especie de calma tensa, como si ambos supieran que el camino que habían comenzado a recorrer era el correcto, aunque difícil. María se sirvió una taza de café y se sentó frente a él, sin romper el silencio. Raúl levantó la mirada, le dio una pequeña sonrisa, y ambos bebieron sin decir una palabra. María pasó la mañana arreglando la casa, más por ocupar su mente que por necesidad. Se sorprendió cuando el timbre sonó mucho antes de lo esperado. Clara había llegado temprano, y la ansiedad en el pecho de María se intensificó. Abrió la puerta y, al verla, sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. Clara la abrazó de inmediato, un gesto que María no esperaba, y que la hizo sentir un peso menos en los hombros. «Hola, mamá», dijo Clara, con una sonrisa que no alcanzaba del todo sus ojos. «Hola, hija», respondió María, tratando de mantener la compostura. El reencuentro era dulce, pero ambas sabían que había mucho que decir. Se sentaron en la sala, donde la luz del día filtraba débilmente por las cortinas. Clara se acomodó en el sillón, abrazando un cojín, como si necesitara algo que la anclara. María la observó por un momento, buscando las palabras que iniciaran la conversación, pero fue Clara quien habló primero. «He estado pensando mucho en ti», confesó, con la mirada baja. «Siento que te he dejado sola estos últimos meses. Todo ha sido tan complicado, pero eso no es excusa. Me distancié cuando más necesitabas de mí». María sintió un nudo en la garganta. No había esperado esa disculpa tan pronto, pero sabía que también tenía su parte de culpa. «Clara, yo también me equivoqué», respondió María, tratando de mantener la voz firme. «Estaba tan enfocada en mis propios problemas que no me di cuenta de lo que pasaba contigo. Sé que me alejé cuando más necesitabas que fuera tu madre. Y lo lamento tanto». La voz de María tembló ligeramente, y los ojos de Clara se encontraron con los suyos. Había dolor en ambas, pero también una sensación de alivio al saber que las palabras finalmente estaban saliendo, que las heridas se estaban exponiendo para ser sanadas.
El silencio que siguió fue pesado, pero diferente a los silencios incómodos de antes. Este era un silencio necesario, uno que daba espacio para que ambas procesaran lo que acababan de decirse. Clara respiró hondo y volvió a hablar, esta vez con más seguridad. Quiero que estemos mejor, mamá. No quiero que sigamos así, con tanta distancia entre nosotras. Yo también he cambiado, y sé que tú lo has hecho. Pero eso no significa que tengamos que alejarnos. María asintió lentamente, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que esta conversación no resolvería todo, pero era un comienzo. María tomó la mano de su hija, algo que no hacía desde que Clara era pequeña. No sé cómo llegamos a este punto, murmuró, pero haré todo lo posible para que volvamos a estar cerca. Clara le apretó la mano suavemente, con una pequeña sonrisa, y por primera vez en mucho tiempo, María sintió que las cosas, aunque complicadas, podían mejorar. Sabía que ambas tenían mucho por trabajar, pero el simple hecho de estar ahí, de compartir ese momento, era un paso hacia adelante. La tarde avanzaba lentamente, y tras la conversación en la sala, Clara sugirió que ambas salieran a caminar. María aceptó, agradecida por la oportunidad de estar con su hija sin la presión de estar sentadas frente a frente. El barrio donde vivía estaba tranquilo, con las calles bordeadas de árboles que parecían suavizar el ambiente. Mientras caminaban, el silencio entre ellas no era incómodo, sino más bien un respiro, como si las palabras que habían intercambiado antes hubieran aliviado parte de la carga que ambas sentían. ¿Recuerdas cuando solíamos caminar por aquí después de la escuela?, preguntó Clara de repente, rompiendo la calma con un toque de nostalgia en su voz. María sonrió, asintiendo mientras observaba las casas que les resultaban tan familiares. Sí, lo recuerdo. Solías recoger hojas y flores para tus colecciones secretas. Clara rió. Lo hacía porque me sentía una especie de exploradora, como si esas pequeñas cosas fueran tesoros que solo yo podía descubrir. María sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar eso. En su juventud, Clara siempre había sido curiosa, llena de vida y energía, una parte de ella que había extrañado profundamente. Siempre fuiste tan independiente, continuó María, mirando a su hija de reojo. Creo que, en algún punto, dejé de entenderte. Me costaba aceptar que no necesitabas de mí de la misma manera. Clara se detuvo un momento, mirándola con una expresión suave, pero firme. Eso no es cierto, mamá. Siempre te necesité, pero ambos cambiamos, tú y yo. Y cometí el error de pensar que era más fácil mantener la distancia en vez de enfrentar lo que estaba pasando. María asintió, entendiendo finalmente algo que había tardado años en procesar. Habían crecido separadas, pero no era tarde para volver a acercarse. Siguieron caminando, el sonido de sus pasos acompasados sobre la acera les daba una especie de ritmo a sus pensamientos. María se sentía diferente. La incertidumbre que había llevado durante tanto tiempo se disipaba poco a poco. No era que de repente todo estuviera bien, pero ahora sabía que ambas estaban dispuestas a sanar lo que el tiempo y la distancia habían dañado. He estado pensando en lo que quiero para esta etapa de mi vida, dijo María, mirando el cielo que empezaba a teñirse de un suave tono anaranjado. Quiero hacer más cosas que me hagan sentir viva. No quiero seguir atrapada en la rutina. Clara la escuchaba atentamente, dándole el espacio para expresar lo que estaba en su corazón. ¿Qué te gustaría hacer?, preguntó con curiosidad genuina. María se detuvo un momento a pensar. No estoy del todo segura, pero creo que quiero empezar por retomar cosas que dejé de lado hace mucho. Viajar más, quizás aprender algo nuevo, hacer algo que realmente me motive. Clara rió, asintiendo. Siempre fuiste tan buena motivando a otros. Creo que es hora de que te dediques a motivarte a ti misma. Las palabras de su hija resonaron en María con una verdad inesperada. Creo que tienes razón, admitió María, sintiendo una nueva chispa de esperanza crecer dentro de ella. El atardecer se volvía más intenso, y las sombras se alargaban a medida que caminaban de vuelta a casa. Por primera vez en mucho tiempo, María sentía que estaba en el camino correcto, que su vida no tenía que seguir siendo un reflejo de lo que había sido. Ahora, con Clara a su lado,
Había algo nuevo y emocionante por delante. Cuando María y Clara llegaron de vuelta a casa, el cielo ya había oscurecido por completo. Las luces cálidas de la sala las recibieron con una sensación de hogar que María no había sentido en mucho tiempo. Entraron en silencio, ambas inmersas en sus pensamientos. Clara fue la primera en hablar, su voz más baja y suave que antes. «Mamá, quiero que sepas que estoy aquí para ti. No importa lo que haya pasado, siempre serás mi guía, la persona que me enseñó a enfrentar el mundo». María sintió que su pecho se llenaba de emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Se quedaron de pie frente a la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior mientras las luces del vecindario brillaban a lo lejos. «¿Sabes?», dijo María después de un largo silencio. «Hoy, en la radio, escuché algo que me hizo pensar. Hablaban sobre cómo, a veces, las respuestas que buscamos están justo delante de nosotros, pero nos pasamos la vida mirando hacia otro lado, buscando en los lugares equivocados». Clara la miró con atención, reconociendo el cambio en su madre. María había estado cargando con tanto peso, tantas dudas y temores, pero ahora había una claridad en sus palabras que no había estado allí antes. «Siempre pensé que necesitaba resolver todo por mi cuenta, que tenía que encontrar una solución perfecta para cada problema», continuó María, mientras su mirada se perdía en las luces titilantes a través del vidrio. «Pero ahora me doy cuenta de que nunca estuve sola. Siempre tuve a las personas que más amo a mi lado, aunque en algún punto dejé de verlo». Las lágrimas llenaron los ojos de María, pero esta vez no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de una comprensión profunda que la había eludido por tanto tiempo. Clara la abrazó fuerte, apretando sus brazos alrededor de su madre, sin decir nada, pero comunicando todo lo que ambas necesitaban sentir en ese momento. Raúl, que había estado observando desde el umbral de la puerta, se acercó lentamente, sin interrumpir el momento entre ambas. María lo notó y le sonrió, una sonrisa que llevaba la promesa de un nuevo comienzo, de una oportunidad para sanar las heridas que ambos habían ignorado por tanto tiempo. Raúl se unió al abrazo, y por un instante, el tiempo pareció detenerse para ellos. En ese sencillo gesto, algo había cambiado, no era un milagro grandioso, pero era todo lo que María había deseado. La reconexión con su hija, la posibilidad de un futuro más pleno con Raúl, y sobre todo, la paz interna que tanto había anhelado. La nota que encontró en el coche, la misteriosa estación de radio, las señales que había recibido, todo empezaba a tener sentido. María entendió que esos pequeños momentos, esas voces y coincidencias, no habían sido accidentes. La vida le había hablado, y finalmente, ella había decidido escuchar. No era la respuesta mágica que había estado buscando, pero era la respuesta que necesitaba: darse permiso para soltar, para aceptar el amor y el apoyo que siempre la habían rodeado. Después de un rato, Clara se despidió con una sonrisa cálida y una promesa de volver pronto. María la vio marcharse, sintiendo que algo dentro de ella había vuelto a despertar, una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Raúl se acercó por detrás y, en silencio, tomó su mano. Ninguno de los dos habló, pero el gesto fue suficiente. Era un pequeño paso hacia la sanación, un recordatorio de que, aunque la vida a veces se sintiera abrumadora, siempre había una manera de volver a encontrar el camino de regreso. Esa noche, María se acostó en paz por primera vez en mucho tiempo. Sabía que el viaje no estaba completo, que habría días difíciles, pero también sabía que ya no caminaba sola. Los milagros no siempre eran ruidosos o espectaculares. A veces, eran pequeños momentos de comprensión, de amor renovado, de conexiones redescubiertas. Y mientras cerraba los ojos, María supo que ese día había sido un milagro en sí mismo. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.